De pie, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, de la lectura a la cuenta. Presidente, senadores, cuenta. En primer lugar, como es habitual, las urgencias recibidas en esta comisión para proyectos que se encuentran en tabla. Urgencia simple para el proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia y el que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Han sido proyectos que han estado durante mucho tiempo con urgencia, en otro carácter, pero han estado. Y luego, con carácter de suma, el que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad a la admisión de estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y aquellos con necesidades educativas especiales, permanentes. Y el proyecto de ley que se encuentra en tabla al día de hoy, que es el que autoriza a erigir monumentos o memoriales y crear museos en memoria de los héroes del Riñihue. Y luego, en cuanto a otros documentos, han recibido dos. Uno, precisamente en relación a este último proyecto, que es del presidente de la Fundación Memoriales Héroes del Riñihue, que está a disposición de los senadores en sus carpetas, que es el señor Iñaki Otegui Minteguía, en el cual solicita poder ser recibidos en esta sesión para exponer su opinión sobre el proyecto en tabla que autoriza erigir un monumento, como señalado, o memoriales para el tema de los héroes o memoria de los héroes del Riñihue. Hacer presente que está el documento en el cual ellos explican el contexto histórico del tema de los héroes del Riñihue y las justificaciones que en su concepto tiene la necesidad de este proyecto de ley. Y luego, presidente, un documento que llegó en el mes de febrero, que estaba pendiente para enviar a sala, un proyecto de ley que se había despachado por esta comisión, que es aquí el referido a la celebración de un contrato entre las sociedades anónimas deportivas o profesionales y los deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol. Nosotros en esa oportunidad requerimos que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la ANFP, diera a conocer su opinión respecto a este proyecto. Ellos, además de pedir audiencia, expresan su opinión favorable a esta iniciativa de ley. En consecuencia, el proyecto, presidente, senador, está en condiciones de ser remitido a la sala para que ésta lo vote próximamente. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar a la orden del día. Naturalmente, las urgencias se incorporan a las carpetas de cada proyecto. No sé si está disponible comunicado el presidente de la Fundación Memoriales Héroes de Riñihue. Está conectado para que, si les parece, le pudiéramos dar la palabra, lo escuchamos. ¿Hago la relación? Quizá, yo creo que eso, usted haga la relación primero y después escuchamos a don Iñaki. Senadora Proboste. Sí. Presidente, antes de escuchar al señor Iñaki y iniciar ya la discusión de este proyecto de ley, quisiera expresar la solidaridad con el Sindicato de Profesores y Profesoras de los Sagrados Corazones de Viña del Mar, que han iniciado ya una huelga legal tras la negativa en el proceso de diálogo y mediación que han tenido con el sostenedor. Y de la misma forma, junto con expresar la solidaridad, quisiera que pudiésemos solicitar a la Superintendencia de Educación cuáles son las medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en dicho establecimiento. ¿Tenemos acuerdo? Muy bien. Así se acuerda. Así se acuerda. Gracias, senadora. Señor secretario. Gracias, presidente. Como se ha señalado, el único punto de la tabla del día de hoy es el inicio de la discusión en general del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir monumentos o memoriales y crear museos en memoria de los héroes del Riñihue. Desde el punto de vista de los antecedentes que la Secretaría puede aportar a los señores y señoras senadoras, es que este proyecto nace en relación con las consecuencias que tuvo el terremoto que afectó principalmente a la ciudad de Valdivia el año 1960, que como todos sabrán es el mayor registrado en la historia de nuestro país, en el cual se produjeron grandes derrumbes de tierra que obstruyeron el río San Pedro, desagüe natural del lago Riñihue. Este último experimentó una considerable crecida del nivel de agua que amenazaba con provocar un aluvión capaz de destruir Valdivia y los sectores aledaños con las consiguientes pérdidas humanas y materiales. El gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, la Corporación de Fomento de la Producción
Corfo y la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima asumieron la tarea de impedir dicho escenario, que fue una labor encabezada por el ingeniero don Raúl Sáez. Así se encomendó a un equipo de ingenieros técnicos diseñar una solución en cuya implementación participaron más de 400 civiles desinteresados, además de miembros de organizaciones sociales, de empresas públicas y privadas y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Todos ellos debieron enfrentar difíciles condiciones de trabajo, trabajando en turnos de día y de noche, para poder llevar a cabo esta obra ingenieril. Gracias a su esfuerzo se logró precisamente canalizar el afluente del lago Riñihue hacia el río San Pedro y así se evitó una crecida descontrolada del nivel de agua y por lo tanto se evitó una catástrofe que podría afectar a una gran cantidad de habitantes de la ciudad de Valdivia. Y en ese sentido el objetivo del proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que está propuesto a esta comisión, es autorizar la construcción de monumentos, memoriales y museos en recuerdo de los referidos héroes del Riñihue. Con tal fin, el articulado de la iniciativa, que consta, están las carpetas también de los senadores, que consta de 7 artículos, se proponen las normas más o menos características del proyecto de esta naturaleza que le corresponde conocer a la comisión, en la cual se propone edificar obras en las comunas de Valdivia y de los Lagos, la financiación mediante colega pública, la creación de un fondo compuesto por recursos privados y administrado por la Fundación Memoriales Héroes del Riñihue, también una comisión especial integrada por diferentes autoridades y funcionarios de la zona. El proyecto, como se ha señalado, consta de 7 artículos, no tiene normas de quórum especial y es una iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados por la unanimidad, en general y en particular a la vez, 108 votos a favor, y nace de una moción de los diputados Undurraga, Berger, Cruzcoque, Iván Flores y La Vaca, Keitel y Rosas, y del ex diputado señor Cort. Eso, señor presidente, si la comisión deseara en esta instancia también aprobarlo en general y en particular, lo podríamos hacer y solicitar la autorización ex post, como lo hemos hecho en otras oportunidades, a la sala para que así se nos permita obrar. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces ofrecemos la palabra al señor Iñaki Otegui por la Fundación Memoriales Héroes de Riñihue. Tiene la palabra don Iñaki. En primer lugar, muy buenos días a todos los honorables senadores y senadoras que están presentes y a usted, presidente de la comisión también. Nosotros enviamos ahora, hace unos pocos minutos, una presentación, que es un PowerPoint que está grabado. No sé si lo habrán alcanzado a recibir, porque la invitación nos llegó ahora en la mañana. Y quiero, mientras lo revisan, es una presentación muy corta que está con audio incluso, donde describe más o menos lo que ya se comentó. Pero quiero partir comentándoles que la fundación nace a fines del año 2020. El año 2020 se celebran los 60 años del terremoto de Valdivia de 1960, y por esa razón un grupo de ingenieros de la Universidad de Chile, compañeros de Juan Carlos Sáez, que es hijo de Raúl Sáez, quienes conocíamos todos estos hechos que habían ocurrido, ¿ya? Y en conversaciones con el propio Juan Carlos, conformamos esta fundación, como bien digo, a fines del año 2020 y vimos que para efectos de poder desarrollar le llamamos memoriales porque entendemos que esto es algo que se tiene que conversar con las comunidades y con las comunidades locales, digamos, en la región de los lagos, en ver cómo lo llevamos a cabo, ya sean museos, memoriales, actos recordatorios, porque nos interesa en particular recordar a los héroes anónimos de esta hazaña. Aquí hubo una unión entre el conocimiento de la ingeniería local, en particular a través de los ingenieros de, en su momento, la empresa Endesa, que era una empresa estatal, y alrededor de 400 hombres paleros que fueron los que ayudaron a solucionar el problema. Les recuerdo que el problema básicamente era que la salida del lago Riñihue, la desembocadura del lago, se había taponeado por 3 derrumbes grandes que no pudieron ser despejados con las máquinas retroexcavadoras que habían en su momento disponibles en esa época. Y por lo tanto hubo que hacer una labor casi parecida a la construcción de las pirámides o de las grandes catedrales, donde 400 hombres estuvieron
paleando tierra desde el fondo del cauce del río hasta arriba para poder abrir un canal y que el río evacuara con toda normalidad y no se produjera no solo la inundación, sino que probablemente iba a desaparecer gran parte de la ciudad de Valdivia. Esa es la razón por la cual queremos, sin utilizar recursos del Estado, solamente proponiendo contactar sponsor y algunas empresas que nos apoyen de manera de poder construir, como le digo, ya sea un monumento, un memorial, un museo, o puede ser una explanada donde se celebren obras de arte, como bien nos comentaron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Para no quitarles más tiempo, eso es lo que quería comentar, señor presidente. Muy amable, muchas gracias. Se ofrece la palabra por si la senadora o el senador quisieran hacer alguna consulta. Senador Alvarado, luego la senadora Proboste. Gracias, presidente. Yo creo que la explicación, tanto a través del relato del señor secretario como de nuestro invitado que participa de la comisión, ha sido bastante clara. Yo soy de la 10ª región, específicamente de la provincia de Chiloé, que también sufrió mucho con el terremoto y el maremoto del 60, donde prácticamente gran parte de la costanera que da hacia el Pacífico en Ancud fue desaparecida, lo que era el ex barrio La Arena, y fallecieron muchas personas. Lo mismo en Castro, se produjeron los efectos del maremoto en los alrededores de la bahía y una sucesión de incendios que devastaron la ciudad. Pero lo que pasaba en Valdivia, con este sismo, que es uno de los más grandes que conocemos en el tiempo desde el punto de vista de su magnitud, era muy complejo y muy difícil, porque al generarse un tapón en el desagüe del lago Riñihue, indudablemente que el nivel de crecimiento de las aguas del lago fue por sobre los 20 metros, y eso puso en riesgo a la población de Valdivia, y que si no fuera por la acción rápida de un equipo de ingenieros y fundamentalmente de más de 400 personas que día y noche laboraron para generar la reapertura del cauce, quizás hoy día la historia nos hablaría de una desgracia mucho mayor, derivada, ¿no es cierto?, de los efectos de este gran sismo del año 60. Señor presidente, este proyecto, como viene despachado de manera unánime en la Cámara, tanto en la comisión como en la sala de la Cámara, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, yo le pediría que ojalá pudiésemos nosotros hoy día aprobarlo en general y en particular y dejar que este proyecto pueda avanzar a su trámite final a la sala de la corporación con el propósito de tener un reconocimiento a estas personas que se conoce esta historia, pero también es bueno recordarla, y no solo recordarla, sino que también amplificarla y llevarla a las comunidades que fueron parte de las vivencias de los desgraciados sucesos del terremoto del año 60. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo y manifiesto desde ya mi disposición a apoyar este proyecto tanto en general como en particular. Muchas gracias, senador Alvarado. Tiene la palabra la senadora Proboste. Presidente, yo en primer lugar, quiero agradecer la exposición del señor Iñaki Otegi y a través de él, de tantos que han mantenido a través de la transmisión oral, lo que fue el esfuerzo y el compromiso de personas bien anónimas, porque me imagino que dentro de estas 400 personas que paleaban estaba la diversidad de lo que estaba presente también en una comunidad. Y de alguna forma lo que busca esta iniciativa es poder, a través de la memoria, de la transmisión, hacer no solo pedagogía, sino también de exponer lo que lamentablemente sigue siendo una historia muy dolorosa en nuestro país, que tiene que ver con la mitigación de riesgos, porque en el fondo lo que allí ocurría es como personas que conocían su lugar,
colocaba en su conocimiento, su disposición también a prevenir situaciones que eran aún más, que podrían haber sido aún más lamentables. Y por lo tanto creo que ese esfuerzo que está plasmado en esta iniciativa tiene que ser reconocido también como un importante homenaje y reconocimiento, pero creo que a través de estas iniciativas lo que uno tiene que remover desde lo público es cómo podemos hacer efectivo una política permanente de mitigación de riesgos en distintos territorios, teniendo además en cuenta lo que hoy día existe en nuestro país, que es una crisis climática que hoy estamos viviendo y que hace aún mucho más compleja la situación de vulnerabilidad de muchos territorios y en donde se requiere desde el Estado, desde la construcción de la política pública, tener en consideración estas mitigaciones a la hora de pensar en terrenos para la construcción de vivienda, en obras públicas, en obras que se entreguen a la comunidad, el cómo efectivamente podemos tener incorporado en la definición de la política pública la mitigación de riesgos como un eje central, como una política verde además en materia de crisis climática como la que hoy estamos viviendo, en la importancia de la prevención y avanzar en ese proceso que además es muy educativo. Quiero, presidente, acoger la solicitud que usted hace a esta comisión en que el proyecto se pueda tramitar en particular, de manera de ojalá despacharlo de esta comisión el día de hoy. Muchas gracias, senadora. Senador Monte, bienvenido. Informarle de que estamos en la orden del día, estamos viendo un proyecto que lo que busca es autorizar la construcción de monumentos, memoriales y o museos en memoria de los héroes del Riñihue, digamos en relación a lo que fue el terremoto y maremoto del año 60 y la hazaña de haber evitado mayores inundaciones gracias al esfuerzo de estos héroes, muchos de ellos anónimos, como bien ha señalado tanto la senadora Proboste como el senador Alvarado. Así que, si le parece, yo no sé si estaremos en condiciones de votar la idea de legislar y luego entrar en particulares. Es un proyecto bastante sencillo que... No, yo estuve leyendo los antecedentes y la verdad que por razones históricas yo esto lo viví y lo conocí cuando estaba ocurriendo y realmente fue, porque esto era la noticia del día en todo Chile, y fue algo muy muy espectacular y efectivamente esto los chilenos a veces no valoramos lo que se logra en ciertos momentos y por personas que desarrollan un talento y una capacidad de generar respuesta a problemas que no se habían vivido antes como la que se dio acá. No hace mucho estuve ahí en esa zona y pude ver la gente mayor que había vivido eso también y lo había vivido antes del taco, digamos, por decirlo así, y después del taco, porque la verdad que lo que provocó en todos los pueblos para abajo fue una incertidumbre muy grande y hubo mucha gente que cumplió roles muy destacados también de estar preparándose para la eventualidad que esto no funcionara, porque esto era una cosa más general y creo que es parte de la historia de este país que hay que destacar más y destacar a las personas que estuvieron y comparto la idea de votar en general y en particular y ojalá que lo que se haga finalmente sea algo que le dé el valor efectivo, porque esto es una cuestión que tuvo que ver con las capacidades de los chilenos y con mucha gente, no solo Raúl Sáez era el que todo, pero en la obra misma, pero como digo, en el entorno de la obra, y ojalá que sea un homenaje también al Riñihue, a esa parte y no solo al Raúl, no solo a Raúl Sáez, que fue el más destacado. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Muchas en general gracias, y particular, senador, presidente. senador Monte. Señor secretario, tomemos la votación en general. Señor presidente, pone en votación en general el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento o memoriales y crear museos en memoria de los héroes del Riñihue. Senador Alvarado. Voto a favor. Senador Montes. Voto a favor también. Senadora Proboste. Por favor. Presidente. A favor. Queda el resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el proyecto en su idea de legislar. Vamos a poner en discusión y votación los artículos, son 7 artículos, presidente. 7 artículos.
Vamos con el Sí, primero. bueno, como se ha señalado, el proyecto consta de 7 artículos. Yo he indicado a la comisión que este más o menos es un proyecto de ley tipo, por decirlo de alguna forma, cuando se presentan este tipo de iniciativas en el Congreso Nacional, y que en su artículo primero dispone la autorización de la construcción de monumentos, memoriales y o museos en memoria de los héroes del Riñihue. No sé si le parece, presidente, que vayamos leyendo Sí, todo yo el creo que artículo. podemos ir uno por uno. Perfecto. Tendríamos acuerdo unánime de votarlo a favor, ¿verdad? Luego, el artículo segundo dispone el lugar en el cual se pueden construir estos museos memoriales o monumentos, que es en las ciudades de Valdivia y de Los Lagos. El ¿Tendríamos acuerdo? tercero es la forma de financiamiento. Dispone que esto se realizará mediante una colecta pública en la fecha que la comisión especial señalada en el artículo 5 lo disponga, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Luego, el cuarto dispone la creación de un fondo, como también es habitual, que se crea con las erogaciones, donaciones y aportes privados y va a ser administrado por la Fundación Memoriales Héroes del Riñihue. El quinto es el que se refiere a la creación de la comisión encargada de la ejecución de los objetivos que la ley propone, que estará integrada por el gobernador de Los Ríos, el alcalde de la Municipalidad de Valdivia, el alcalde de la Municipalidad de Los Lagos, el rector de la Universidad Austral de Chile, el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, el presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, 7 miembros del directorio de la Fundación Memoriales Héroes del Riñihue, elegidos por un quórum de 2/3. Y señala que la comisión elegirá a su presidente entre los miembros nominados por la Fundación, conforme lo expuesto en la letra G. Es decir, el presidente de la Fundación tendría que ser alguno de los del directorio de la Fundación Memorial Héroes del Riñihue. Y finalmente que el quórum establece para sesionar será el de la mayoría de sus miembros. Yo tengo una duda en eso. Senadora Sí. Proboste. Yo tengo una duda porque creo que, de todas maneras, este proyecto tal vez fue antes de la definición de los gobernadores, pero creo que hay que colocar al delegado porque la facultad de la organización de las colectas sigue siendo una facultad que estaba delegado antes, o sea, que es de Interior. Entonces, creo que hay que agregar a los... Perdón, ¿me pareció escucharte que es con la autorización del Ministerio del Interior? Sí, la colecta. Sí, lo que pasa es que este proyecto se inició el 2021 en la Cámara de Diputados, en esa fecha. Lleva Pero un año de anterior, tramitación. claro. Claro. Y es probable que se haya producido un desfase, como dice la senadora Proboste, en cuanto a la integración de los... Senador Alvarado. Una consulta técnica. Comparto el punto de que se puede tener ahí una dificultad de que cuando se inicia el proyecto, la figura del gobernador regional estaba, ¿no es cierto?, en cierne, se concreta, queda en el proyecto y se olvidan de la figura del delegado. Pero para efectos de no llevar el proyecto a un tercer trámite, eso se podría dejar claro en la historia de la ley señalando o haciendo una adecuación menor. Si me permite, presidente. Señor secretario. Sí, viendo el informe de la Cámara de Diputados, que el informe es de fecha 15 de diciembre del 2021, el artículo 5, que es el que estamos analizando, proponía inicialmente que fuera el primer integrante fuera el intendente de la región de Los Ríos. Y precisamente como consecuencia de la modificación de la ley 20.990, en que se eroga el intendente y se crea el gobernador regional, por eso pusieron al gobernador, pero no dejaron al delegado. De autorizar la colecta sigue siendo de Interior, del delegado presidencial. No está traspasado. Sí, pero eso lo dice el proyecto, ¿ah? Lo Sí, dice con que autorización. sí. Claro, en el artículo, perdón, presidente, en el artículo 3, que la colecta es en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No sé si quiere dejarlo para la historia de la ley. Yo quería hacerle una consulta a don Iñaki respecto de la letra G también, porque dice que esta comisión va a estar integrada por 7 miembros del directorio de la Fundación Memoriales Héroes del Riñihue, elegidos por un quórum de 2/3. Estos 7 miembros son hartos, ¿ah? Me imagino que existen 7 miembros, o sea, el directorio actual es superior a 7 miembros. Y yo me imagino que los 2/3 son de miembros del directorio.
¿Cómo se imagina o cómo tienen pensado cumplir con el punto G del proyecto? Claro, lo que se entiende, señor presidente, es que es el directorio de la Fundación quien nombra a 7 de los integrantes, elegidos por 2/3 del directorio, digamos. ¿Y cuántas personas integran el directorio? ¿Se puede cumplir este requisito? Son 5 las personas del directorio de la Fundación. Hay 12 fundadores originalmente, pero son 5 los directores. ¿Y cómo cumplimos con los 7 y con el quórum de 2/3? Porque sería el quórum de 2/3 de 5. Bueno, eso no importaría tanto, pero ¿cómo nombramos 7 miembros del directorio si tiene 5? ¿Tendrían ustedes que reunirse previamente, probablemente, y aumentar el número de directores? Correcto. Lo que pasa es que la fundación está en una etapa fundacional, está partiendo recién, digamos. Correcto. Es una fundación que se crea solamente con el objeto de desarrollar estos memoriales, digamos. Sí, a ver, ¿cómo lo hacemos entonces? Ya, yo creo que el punto, digámoslo, se puede cumplir, pero ¿cómo lo hacemos con lo que ha planteado la senadora Proboste, el tema del delegado presidencial? Actualmente está el gobernador como integrante de este ente y, de acuerdo a la ley, el gobernador no tendría facultades para lo que se le está encomendando. Sí, pero el tema no es ese, el tema es que la senadora Proboste, entiendo que a ella le gustaría que también estuviera integrado a esta comisión el delegado presidencial regional, no solo por el tema de autorizar la colecta, sino que también por carácter de representación que él tiene, me imagino. Presidente, mire, no quiero en este tema demorar, pero el proyecto original hablaba del intendente o intendenta de la época, eso decía el proyecto original. Luego en la discusión el diputado Trisotti dice que es conveniente hacer el cambio de intendente por la figura de los gobernadores que estaban recién electas. Sin embargo, ahí hay un problema, porque la organización de las colectas sigue estando recae sobre las facultades que tiene el Ministerio del Interior a través de los delegados. Entonces, nos podríamos encontrar en que aquí se crea una comisión, pero una comisión que finalmente tampoco va a tener esta facultad de poder organizar la colecta, que es lo que está referido en el punto 3 del proyecto de ley. Entonces, más allá de que que la letra G también me resulta raro de cómo salvarlo, creo que es mejor hacerlo bien. A ver, pero su propuesta sería que incorporáramos al delegado regional presidencial. Entiendo que no quieren agregarlo, ¿no? No, sí, o sea, sí, en la... Perdón, yo hacía una sugerencia para evitar el trámite de la mixta. ¿Ah? Entonces, que dejémoslo entonces en la historia fidedigna que tendrán que coordinarlo con el delegado presidencial que tiene facultades para esta materia. Que se consigne en el informe. Que se deje ahí consignado, pero es porque si no, en el fondo ninguno de ellos va a tener la facultad, porque no la tienen los alcaldes. Muy bien. Ya, entonces muy bien. Así lo hacemos. Muy bien. Se deja constancia en la historia, en el acta, digamos, y en el informe del proyecto. Artículo 6, señor secretario. Funciones de la comisión especial que hemos estado analizando. Dispone 5 funciones: preparar las bases, efectuar el llamado a concurso público, contratar directamente según lo estime conveniente. Luego determinar la ubicación exacta donde se localizarán los monumentos memoriales y o museos. Realizar la colecta pública, dispuesta en el artículo 3, en coordinación con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Resolver el concurso público, mencionado en la letra A anterior, y adquirir los bienes necesarios para emplazar y erigir los monumentos, memoriales y o museos. Tenemos acuerdo, ¿verdad? Aprobado. Y finalmente el artículo 7 dispone que si al concluir las obras de los monumentos memoriales o museos quedaran excedentes de las erogaciones recibidas, deberán destinarse al fin que la comisión especial determine. Ojalá así ocurra, pero es difícil. La experiencia indica que es bien difícil que haya excedentes, pero le deseamos el mayor de los éxitos, por supuesto. Aprobamos el artículo 7, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Están aprobados los 7 artículos del proyecto en particular y por lo tanto queda despachado el proyecto. Previa autorización de la sala. Porque previa no, la Para discutir una girada en particular. Ah, pero Sí. bueno. Hay que pedir, se lo entrego al senador Quintana en la tarde para que lo pida. Ya, muy bien. Y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta. Muchísimas gracias a todos.